vamos a entrar en este nuevo tema del discipulado número 1, el tema número 4 que se llama Comprendiendo el arrepentimiento. Así que a partir de este momento entramos en esta enseñanza, vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por todos tus privilegios, por todas tus maravillas, por tu cobertura, por tu protección. Gracias porque en medio de todos estos procesos que estamos atravesando, tu Espíritu Santo sigue con nosotros. Tú no abandonas a tus hijos. La presencia de tu Espíritu Santo se deja sentir, Dios. Yo pido que lo que estoy recibiendo yo aquí en este estudio, que cada persona que está en su hogar también reciba ese toque de tu Espíritu Santo a quien nosotros seguimos. Voy a pedirle otra vez. Esta enseñanza es muy importante en la vida de un discípulo del Señor. Es por esto que vamos a estudiarlo. El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, después de su resurrección, se les apareció a los discípulos y les dio un mandamiento. Vamos a leer San Lucas, capítulo 24, versículos 46 y 47. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y dice, voy a leerlo desde el 46, ¿verdad? Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Ojo, es un mandato. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ahí podemos encontrar que hay un mandato del Señor. ¿Para qué? Para que se predique en su nombre el arrepentimiento. Entonces definamos la palabra arrepentimiento. Dice, según la Biblia Reina de Valera de la edición 2000, ella trae una definición de arrepentimiento y dice, arrepentimiento implica dar la media vuelta para cambiar de rumbo hacia la enmienda. Esa palabra enmienda, entre paréntesis, es cambio, con el fin de hacer solamente la voluntad de Dios. Y se manifiesta con los frutos de arrepentimiento, entre paréntesis, restitución. Entonces, ahí podemos ver esa definición que el arrepentimiento significa dar media vuelta y tener un cambio en nuestras vidas. Ahora, dice, un concepto personal. Cuando una persona no ha escuchado del Señor ni de su voluntad escrita en la Biblia, anda en la vida por un camino equivocado, haciendo lo que vio y escuchó de sus padres o de las personas que los criaron o los educaron, quienes no recibieron instrucción alguna de la Biblia. Y de esta manera viven en tradiciones o lo que se vive en su cultura. Pero al llegar personas al servicio del Señor para predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a aquellos que no tienen ningún conocimiento, lo llevan a encontrarse con un nuevo camino. Entonces, ¿cuál es ese camino? El camino que Dios estableció, escrito en la Biblia, para dejar de hacer lo que hacíamos fuera de la voluntad de Dios.
Lo explico un poquito más para ustedes, es decir, que una persona que empieza a caminar con el Señor, ¿verdad? O perdón, retrocedo otra vez. Una persona que no camina con Dios, una persona que nunca ha leído la palabra de Dios, que no sabe lo que dice la Biblia, es una persona que puede estar caminando equivocadamente en la vida. Y puedo decirlo con toda certeza, puede estar fuera de la voluntad de Dios. A pesar de que diga que se haga la voluntad de Dios. Una cosa es decirlo por tradición y otra cosa es tener la certeza de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces hay muchas personas que están caminando hoy en día creyendo en Dios, pero sin conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios o nunca han leído la Biblia. Entonces, cuando esta persona que camina en la vida sin conocer el camino de Dios, de repente Dios envía a los predicadores porque es Dios que los envía. No crea que un predicador llegue a usted porque simplemente quiere llegar a tu vida y quiere hacerte enojar o quiere dañarte el rato o porque ese predicador no tiene nada que hacer. No, todos tenemos algo que hacer, todos tenemos ocupaciones. Pero, ¿qué pasa con los predicadores? Nosotros tomamos tiempo para servirle a Dios. Y de esta manera, ¿qué sucede? Que nosotros sacamos el tiempo, llegamos a las personas a donde Dios nos envía o a los lugares donde Dios nos envía. Y predicamos, no siempre se predica el arrepentimiento, siempre se predica de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere transmitir. En el caso del arrepentimiento, el Espíritu Santo lo va a enviar cuando una persona no sabe que tiene que arrepentirse. Entonces, por ejemplo, hoy estamos predicando a través de Facebook y estamos predicando a través de los altavoces. Puede suceder que muchas personas de los que me están escuchando aún no saben de qué tienen que arrepentirse. Entonces, a través de este discipulado van a escuchar básicamente y concretamente cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Entonces, es ahí donde esa persona que no conocía y cuando ya se le presenta el arrepentimiento que el Señor no te manda, entonces se encuentra en dos caminos. ¿Cuál? El camino por el que venía sin conocer la voluntad de Dios y ahora el segundo camino que se le presenta habiendo recibido la palabra de Dios para conocer un nuevo camino en el cual la persona puede decidir o seguir igual como venía o tomar la decisión de caminar con el Señor. Entonces el arrepentimiento abre un nuevo camino, abre una nueva oportunidad para que el que no ha creído pueda creer y pueda caminar con el Señor. Entonces seguimos. Dice, pregunta clave, ¿de qué tengo que arrepentirme? Muy buena pregunta, porque cuando lo aprendemos no ignoraremos este tema. Entonces, vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿De qué me tengo que arrepentir? Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Entonces, si de pronto usted tiene algún comentario, alguna pregunta de la palabra que acabo de leer, de pronto necesita la definición de alguna de las palabras que leí, con todo el gusto se la vamos a regalar. Una de las preguntas más comunes que nos hacen cuando leemos esta palabra que acabo de leer, por ejemplo, la palabra herejía. Mucha gente, cuando damos el discipulado, la palabra herejía no la conoce. Entonces, la palabra herejía significa desviación de una verdad. Un ejemplo para que lo podamos entender, ¿qué es una herejía? Hace algún tiempo salió un libro llamado El Código Da Vinci. Cuando salió el Código Da Vinci enseñaba que María Magdalena fue la esposa de Jesús, que fue la mujer de Jesús. Y realmente cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que no es así, que es totalmente falso y están desviando la verdad del Señor. Un hombre eh, que no tocó mujer. No hubiera sido pecado si el hombre se casa y tiene su esposa, no era pecado. Pero sin embargo el plan de Dios era que él fuera soltero para traer menos sufrimiento. ¿Por qué? Porque Cristo iba a morir, iba a dejar esposa sufriendo, iba a dejar hijos sufriendo. Entonces, para evitarle más dolor a Cristo, entonces solamente le tocó sufrir el padecimiento de ver a su mamá cuando lo vio morir. Entonces, el tal motivo, Cristo no tuvo esposa, Cristo no tuvo mujer, hablando naturalmente, ¿no? Cristo no tuvo hijos tampoco. Los hijos que hizo fue los hijos espirituales, como los apóstoles y todas las personas a los cuales les enseñaba la palabra de Dios. Entonces, el código Da Vinci es desviación de una verdad. Entonces, otra pregunta muy común y aparece en la Biblia: orgías. Entonces te preguntará, hermano, ¿qué es una orgía? Sencillo, una orgía es una relación sexual entre más de dos personas. Es decir, que hoy en día se ven mucho las orgías donde diferentes parejas se reúnen para tener relaciones entre todo el mundo contra todo el mundo. Eso es una orgía. Es decir, que de pronto hay una mujer que en el momento de su intimidad busca a dos hombres para que estén con ellas. Eso es una orgía. O un hombre que va a estar con dos mujeres. Eso es una orgía. Entonces la Biblia lo condena y dice que las orgías también nos dejan fuera de la herencia del reino de los cielos. Otra pregunta muy común: hermano, ¿será que la Biblia habla de los borrachos? Sí, déjeme decirle, lo acabo de leer. Aquí dice las borracheras. Entonces, también nos permite ver que para los borrachos también Dios les está llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted se quede sin la herencia del reino de los cielos. Dios quiere que usted sea un heredero de su reino. Por tal motivo, también la palabra enseña a no emborracharse. Aquí nos escribe la señora Diosa desde el barrio Buenavista, creo que lo estoy pronunciando bien. Dice, herejía, afirmación, oposición contraria a los principios y a las reglas establecidas, lo contrario a la verdad. Está excelente esa definición, señora Ada, ¿verdad? Gracias por ese aporte. Vuelvo y lo leo para ustedes, los oyentes aquí en Brisas del Mar, y todos los que van a ver este video. Dice, herejía, afirmación, oposición contraria a los principios y las reglas establecidas. Y las reglas establecidas, lo contrario a la verdad. Bueno, entonces, por ejemplo, señora Diosa, bajo esa afirmación que usted nos da, podría yo decir en esta noche a todos los oyentes y a todos los que verán este video, que hoy en día el gobierno está buscando la manera de cómo Barrio Bellavista, sí, señora Ada, disculpe, Bellavista, ok.
Entonces, desde el barrio Bellavista nos escribe la señora Ada, está conectada con nosotros a través del Facebook. Entonces, el gobierno está buscando la manera de cómo legalizar matrimonios entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, quiero decirle que bajo los fundamentos bíblicos, el gobierno lo puede hacer, verá, el gobierno un día se arreglará con Dios, pero bajo los fundamentos bíblicos, desde el principio se ha dicho y está escrito que cuando Dios hizo al hombre, le tomó una costilla de su costado y de esa costilla hizo la mujer. Y a esa le llamó ayuda idónea. Entonces es el principio. ¿Cuál es el principio? Un hombre y una mujer. Luego Cristo viene en el tiempo de los fariseos y los judíos y lo confirma. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí establece la pareja, hasta establece la relación entre las personas de pareja, un hombre y una mujer. Conclusión, es decir, que el gobierno puede autorizar y el gobierno es libre de hacerlo. El gobierno puede ir en contra de la voluntad de Dios y establecer sus leyes, pero un día de eso recibirá su pago. Entonces, aunque el gobierno lo acredite, déjeme decirle que la palabra de Dios lo considera una herejía. Esa persona que dice, no, si Dios permite que yo tenga, el hombre de pronto diga, no, Dios permite que yo tenga mi hombre, y siendo hombre, ¿verdad? Entonces ya se convierte en una herejía, está bajo el principio, lo está desviando, es contrario a la verdad porque es un hombre y una mujer. Bueno, ahí si usted tiene otro comentario, usted que me escucha aquí a través de los altavoces, puedes llamarnos al 302-239-9313. Aquí está mi querida esposa para contestar esa llamada y si usted tiene alguna pregunta, con todo el gusto ella le responderá. Y si quiere que la pasemos en vivo, aquí a través de los altavoces y a través de Facebook lo vamos a hacer. Seguimos adelante entonces. Ahí les expliqué, traté un poquito. De todas maneras, usted si tiene alguna pregunta allí, puedes hacérnosla que con todo el gusto nosotros le vamos a escribir o le vamos a llamar. Entonces ahí aparecen cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos para poder entrar en la herencia que Dios tiene para todos los que le crean. Beneficios del arrepentimiento. Ojo, porque esta palabra es tremenda. Ojo, es fuerte, pero es una realidad y es una verdad que nosotros tenemos que escucharla. Tenemos que escucharla porque si no la escuchamos, entonces ¿cómo vamos a saber? En segunda carta Timoteo dice, cuando una persona convencida por el Espíritu Santo para seguir el camino de Cristo, es decir, el arrepentimiento, le ayudará a salir de las garras del diablo. Es decir, que una persona que no se ha arrepentido se encuentra bajo el dominio de lo que nosotros llamamos el enemigo. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 y 26. Y dice así, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es decir, que una persona que camina en todo lo que yo leí en Gálatas 5:19 al 21 es una persona que está cautiva bajo el dominio del enemigo. Por lo tanto, una persona que está caminando bajo el dominio del enemigo, ¿qué le queda? Que Dios le conceda el arrepentimiento y de esta manera
poder escapar del lazo del enemigo, para salir de la mano del enemigo y entrar bajo el cuidado de Dios. Consecuencia de no aceptarlo, es decir, no, hermano, yo no me quiero arrepentir. No se preocupe, vamos a leerle también. Consecuencia de no aceptarlo. Dice, pero el que decide seguir su camino fuera de la voluntad de Dios, es decir, sin tener en cuenta la palabra de Dios, este también tendrá sus consecuencias, pero no a favor. Entonces leamos algunos pasajes bíblicos que nos los indican. Primer pasaje, Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Y dice de la siguiente manera, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está el mandato. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. También vamos a leer segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 9. Vamos a ver qué nos dice esta carta acerca de las consecuencias de no aceptar el arrepentimiento del Señor. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Esto tiene que ser poderosísimo. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice retribución. ¿Por qué? Por no haber creído y no haber conocido a Dios. 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido, wow, esto yo no lo quiero para mi vida ni para mi familia, excluidos ni para ti, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, nos permite ver que si nosotros no aceptamos el evangelio de Cristo, no conocemos a Dios ni de su voluntad, entonces no vamos a disfrutar de la presencia de Dios, sino que vamos a ser excluidos. Eso es en los últimos tiempos, lo que todos conocemos como el juicio final o el fin de todas las cosas, donde Dios vendrá a juzgar a cada uno por sus obras o por sus hechos. Los que creyeron, pues para entrar en la gracia del Señor, y los que no creyeron, para entrar en la condenación. Entonces, quiero darle a usted una manera de enseñar la Biblia para poder entender el tema del arrepentimiento. Dice, una excelente manera de aprender cuando estés leyendo tu Biblia, medita en esos pasajes donde se menciona la palabra arrepentimiento. Yo personalmente uso mi Biblia que tiene algunos años, y yo utilizo un color para asignar la palabra arrepentimiento. Por ejemplo, los que pueden ver aquí por el canal, pueden ver, ahí se ve. Se trata de ver un poquito, tiene mucho brillo, ahora sí. Ahí se trata de ver que hay algunos pasajes en color verde, ¿verdad? Esto significa que cada vez que usted en mi Biblia consiga los pasajes coloreados con color verde, es decir que esos pasajes están hablando de arrepentimiento. Entonces, mis amados, Cristo murió por nosotros. Cristo entregó todo por nosotros, ¿verdad? Y Él, a través de su muerte,
fue que concedió el poder de que el arrepentimiento nos alcance para un cambio en nuestras vidas. Si Cristo no muere, escuche, que es a veces lo que la gente no entiende. Si Cristo no muere, ni siquiera el arrepentimiento nos alcanzará para entrar al cielo. Pero por cuanto Cristo vino, dice, para que prediquemos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Qué significa esto? Que cuando Cristo viene, habilita la posibilidad de que nosotros podamos entrar en arrepentimiento y soltar todas esas obras de muerte espiritual, obras que matan la vida del espíritu, obras que dañan al prójimo, obras que desagradan a Dios.